Eh, Hoy vamos a continuar con el tema de vectores. Vamos a estudiar un poquito ya como la representación de los vectores en un sistema coordenado y pues indicando estos vectores también en un marco de referencia en particular, que son como conceptos como supremamente fundamentales en la física mecánica en general, en la física. ¿Listo? Entonces lo que primero vamos a estudiar es precisamente cómo construir estos vectores de los objetos cuyas operaciones de suma y resta estudiamos gráficamente en los videos pasados. Entonces lo que vamos a hacer acá primero es considerar un sistema coordenado, bien, que corresponde a un sistema de referencia particular. Es decir, acá hemos escogido el eje de la horizontal y el eje de la vertical, listo, y esto me va a definir lo que voy a conocer como un sistema coordenado en coordenadas cartesianas. Es decir, voy a describir todo esto en la indeterminada y en la indeterminada x, donde estas son variables que pueden asignar valores dentro de los números reales. Entonces, es decir, acá el sistema de coordenadas o el conjunto de coordenadas lo voy a entender como el conjunto de pares ordenados x, y, listo, tales que x pertenece a los números reales y pertenece a los números reales. Es decir, estoy representando un punto en el plano, es decir, voy a elegir acá algún punto arbitrario que voy a llamar un punto P, listo, como una pareja ordenada de valores de la indeterminada x y la indeterminada y, donde la indeterminada x y la indeterminada y pertenecen al conjunto de los reales. Entonces este conjunto de valores independientes de y en la vertical y este conjunto de valores independientes de x en la horizontal definen lo que conocemos, lo que entendemos como R2 o lo que es el plano. ¿Listo? Bien. Bueno. Ahora, nosotros habíamos entendido en los videos previos que podemos pensar el vector simplemente como un segmento de recta que tiene alguna orientación, alguna dirección en el espacio. Entonces es lo que vamos a llamar un vectorcito A. ¿Listo? Es un segmento de recta y tiene que tener definida una cola y una cabeza. Esto me permite a mí crear como una noción, una representación, una noción de dirección en el espacio. ¿Listo? Sin embargo, esta dirección es relativa. Bien. ¿Relativa a qué? Pues relativa al sistema o marco de referencia, donde el marco de referencia lo vamos a entender como el punto del espacio donde yo me ubico para hacer la descripción física de lo que estoy observando, de mis observables físicos. Entonces al sistema de referencia lo voy a llamar el sistema de referencia sigma. Y ese sistema de referencia requiere de un set de coordenadas, o sea, un conjunto de variables dentro de un conjunto numérico para poder describir puntos o la ubicación de puntos en el espacio. ¿Listo? Y pues vamos a ver que en la física lo que nos preocupa es poder escribir puntos móviles. Bien, porque esos puntos móviles representan sistemas físicos. Bien. Entonces acá tenemos el marco de referencia sigma con sus coordenadas y y con sus coordenadas x. ¿Listo? Ahora, en el video o los videos pasados vimos que habían dos formas de operar estos objetos. ¿Listo? Una forma era cuando yo tenía configuraciones donde esos objetos, digamos el objeto A, que es el vector A, y el vector B estaban en una configuración que se conoce configuración cabeza con cola. ¿Listo? Bien. O teníamos otra configuración que era tener esos mismos objetos, por ejemplo acá el vector A, ¿listo? Y acá el vector B, pero en una configuración que conocemos cola con cola, porque acá estas colas coinciden. Digamos, este punto que es el punto de inicio de este objeto coincide con el punto final de este objeto coincide con el punto de inicio del otro objeto, pero estos dos puntos no están coincidiendo, simplemente son puntos que tienen alguna ubicación en el espacio. Sin embargo, este puntico, que es el punto de la cola de este y el punto de la cola de este, coinciden en el mismo punto en el espacio. Entonces esto me permite a mí pensar como que esos vectores están ubicados o están localizados. Localizados. Bien. Entonces, voy a decir que esos vectores son localizados si yo conozco la posición de la cola de ambos vectores respecto a un marco de referencia y que esa posición de la cola de esos vectores coincide con el origen de mi marco de referencia. Entonces, el origen de mi marco de referencia o
es el punto de coordenadas en la indeterminada x y la indeterminada y como 0,0, es decir, está representando mi origen donde estoy parado yo haciendo mis observaciones físicas. ¿Listo? Entonces, si yo ahora pinto este objeto, que es el objeto A, bien, ¿listo? Que me marca, por ejemplo, la ubicación de algún punto P en el espacio A, pues este objeto, su cola está en el origen 0,0, el marco de referencia, donde está mi marco de referencia. Y este punto P está ubicado en algún lugar del plano. ¿Listo? Entonces, si yo tengo vectores que están localizados, es decir, que están ubicados cola con respecto a un origen, son vectores cuya cola siempre está coincidiendo con ese origen y cuya cabeza coincide con la coordenada de algún punto. Por ejemplo, acaba con ubicar la posición de algún punto P' en el plano. Y trazo desde el origen, bien, el vector que me está indicando esa posición en el plano. Entonces este vector va a ser un nuevo vector que voy a llamar el vector B, donde A y B son objetos completamente diferentes porque sus direcciones son completamente diferentes. Es decir, este objeto y este objeto tienen direcciones completamente diferentes y tienen además magnitudes completamente diferentes. Es decir, no hay nada que los haga idénticos. ¿Listo? Entonces acá también surge una aclaración que es importante hacer. Cuando dos vectores A y B son iguales. Entonces, dos objetos A y B, vectores, son iguales primero si su magnitud, es decir, el largo de esos objetos es el mismo, bien, y además si la dirección espacial relativa al sistema de referencia de A y B son iguales, son las mismas direcciones. ¿Listo? Entonces tienen que tener igual magnitud e igual dirección. Ahora el problema es cómo especifico esta noción de dirección. ¿Listo? Ahí viene el problema fundamental. ¿Cómo especifico yo esta noción de dirección? Bien. Entonces para eso tengo que construir una noción de dirección en términos de objetos que también sean vectores. Bien. Entonces vamos a hacer esa construcción a lo largo de este video. Entonces vamos a volver a pensar en lo que les estoy diciendo. Voy a pintar entonces otro marco de referencia. Entonces voy a pintar acá mi marco de referencia. Lo voy a pintar más bonito. Que me coincide como con la cuadrícula. Entonces acá tenemos mi marco de referencia. ¿Listo? Bien. Y lo que vamos a hacer ahora es pensar cómo especifico direcciones y cómo extrapolo algunos resultados que he obtenido para el concepto de vector como un segmento orientado de recta. ¿Listo? Lo primero que voy a hacer es pintar en esta representación del plano, es decir, algo que me permita a mí extrapolar un objeto de dimensión infinita, porque un plano se extiende de menos infinitos a infinitos, entonces es un objeto de extensión infinita. Bien, ¿cómo pinto o cómo defino la noción de dirección en este plano? ¿Listo? Entonces lo primero que voy a hacer es dibujar un objeto que me represente un vector que se extiende desde el origen O hasta algún punto en el plano que yo voy a llamar el punto P, cuyas coordenadas son X, Y. ¿Listo? Entonces voy a pintar dicho objeto. Bien. Entonces acá tengo mi vector y este vector lo voy a llamar el vector A. ¿Listo? Yo quiero especificar una dirección. Bien, pero quiero poder especificar una dirección de tal forma que yo lo pueda hacer en términos de direcciones que sean completamente independientes. Pensemos en lo siguiente, como para tratar de aterrizar esto como una noción intuitiva. Si ustedes se quieren mover de una dirección a otra en una ciudad, ¿listo? Pensando en el mundo que tenemos, que son básicamente cuadrículas, pues uno se movería en una longitud a lo largo de una de las direcciones y superpondría con otro movimiento a lo largo de las direcciones, ¿bien? Y la sumatoria de esos dos efectos me daría el movimiento neto en dos dimensiones. ¿Listo? Y entre más fino haga yo ese movimiento, pues tendré la posibilidad de hacer trayectos con formas más complejas. En vez de pensar simplemente en moverme como en segmentos rectangulares, entre más pequeños haga yo mis pasos, más me puedo acercar a hacer movimientos en segmentos curvos.
¿Listo? Pero para eso necesito pensar en moverme en direcciones independientes y construir el movimiento total como una combinación o como una superposición de movimientos. Entonces acá lo que se me está sugiriendo, pues naturalmente en un sistema coordenado cartesiano donde la geometría es puramente cartesiana, puramente rectangular, pues lo natural sería moverme en direcciones perpendiculares, es decir, o moverme, voy a pintar esta idea de moverme en esta dirección horizontal, bien, y superponer ese movimiento en esta dirección horizontal con algún movimiento en la dirección vertical, ¿listo? Y eso me permitiría a mí construir movimientos más sofisticados dentro del plano, es decir, construir ubicaciones que no sean puramente en la horizontal o puramente en la vertical en mi plano. ¿Listo? Bueno, entonces para hacer eso necesito definir direcciones, pero también poder pensar el objeto final, que es mi vector, bien, como una combinación de movimientos completamente independientes. Ahora bien, yo he aprendido que yo, por ejemplo, puedo escribir un nuevo vector C que sea la superposición de un vector A y un vector B, ¿listo? Pero yo, por ejemplo, también puedo definir un vector C' como un vector A más un vector B más un vector D, etcétera. O sea, yo le puedo sumar muchos términos a esto. Entonces, yo puedo construir un vector nuevo como combinación de otros vectores, como suma de otros vectores. ¿Listo? Entonces, básicamente la idea es que en general yo puedo construir cualquier vector en el plano o en el espacio como una sumatoria, ¿listo? Desde igual 1, digamos, hasta n vectores diferentes. ¿Listo? Y esta sumatoria podría ser infinita. ¿Listo? Yo podría superponer tantos vectores como yo quiera. ¿Listo? Pero entonces lo importante acá es cómo va a ser el objeto que resulte de hacer esta superposición o esta combinación de vectores. Entonces lo ideal es que yo pudiera replicar cualquier vector que está en el plano. ¿Listo? El que yo quiera. ¿Listo? Como si yo tuviera mi set de piezas de Lego, tengo mis piezas base y quiero armar un Ferrari con mis piezas. Entonces digo, ok, ¿cuáles son mis piezas base? Que son piezas independientes, que yo no puedo armar la piecita de 4 puntos en términos de la piecita de 6 puntos, porque pues no me está permitido partir la piecita de 6 puntos. ¿Listo? Entonces la idea es cómo hago para construir cualquier objeto en el espacio, en este caso en el plano, a través de objetos que sean completamente diferentes. Entonces necesito encontrar un conjunto de vectorcitos ahí, por decir algo, ¿listo? Tal que todos los vectores sean independientes entre ellos. Entonces la pregunta acá es ¿a qué me refiero con que los vectores sean independientes entre ellos? Entonces la idea de que esos vectores sean independientes entre ellos no la voy a explorar con profundidad matemática, pero básicamente es decir que yo no puedo construir ningún vectorcito de este conjunto como suma de otros vectores. Es decir, si yo cojo el vector AJ, ¿listo? Que no sea posible escribir el vector AJ como una sumatoria, ¿listo? De los otros vectores A que hay en el conjunto, ¿listo? Es decir, que yo no lo puedo armar como combinación de sus compañeros de grupo, ¿listo? Entonces, necesito objetos que sean independientes. Acá no voy a construir esa idea ustedes la van a construir apropiadamente en el curso de álgebra lineal, que es el concepto de independencia lineal. Es un concepto supremamente importante y trascendental en las nociones matemáticas que no tiene. Acá lo voy a hacer de forma intuitiva, y es decir, bueno, piénselo de la forma siguiente. Si yo tengo algún vectorcito, por ejemplo, este vectorcito que estoy pintando acá en rojo, ¿listo? Que él vive únicamente, este vector lo voy a llamar, qué sé yo, ¿cómo lo llamamos? Llamémoslo el vector alfa, por darle un nombre. Este vector alfa vive únicamente en la dirección X, ¿listo? Y construyo otro vectorcito que vive únicamente en la dirección Y, ¿listo? Este vector lo voy a llamar el vector beta. Lo que yo veo es que este vector beta y este vector alfa son independientes en el sentido que yo no puedo escribir beta en términos de una sumatoria de alfa. ¿Listo? Es decir, si yo lo pienso como en términos de proyecciones, este vector beta, su proyección sobre el vector alfa es 0 y la proyección del vector alfa sobre el vector beta es 0. ¿Listo? Entonces, en principio, estos dos vectorcitos son independientes, o sea, son direcciones completamente independientes.
Sin embargo, hay una sutileza. Este vector beta tiene alguna magnitud beta y este vector alfa tiene alguna magnitud alfa. ¿Y cuál es el objetivo? Pues que yo pueda replicar cualquier vector que hay sobre el eje X en términos de alfa y cualquier vector en la dirección Y en términos de beta. Para eso lo ideal es que yo pueda escribir cualquier vector en esta dirección, en la dirección horizontal o en la dirección vertical, como un múltiplo de algún vector fundamental. ¿Listo? Y para eso pues necesito obligatoriamente que tanto la norma de alfa como la norma de beta sea 1, o sea, sea la unidad. De tal forma que yo puedo escribir cualquier otro vector como una multiplicación, una combinación de estos objetos base. Entonces acá uno dice, bueno, pues si cada uno de estos cuadritos mide la unidad, yo necesitaría que la longitud de estos vectores que son completamente independientes coincida precisamente con la unidad. Entonces lo que voy a hacer es decir, bueno, normalizo estos vectores, es decir, tomo simplemente que su magnitud es 1, ¿listo? Y defino un par de vectores que son completamente ortogonales el uno al otro. ¿Listo? Bueno. Y entonces, tampoco voy a hacer esto en mucho detalle, la idea es simplemente pues darles una introducción a estos temas y no pues, profundizar tampoco en los contenidos de los cursos de matemática. A este vector se le conoce como la dirección unitaria a lo largo del eje X y a este se le conoce como la dirección unitaria a lo largo del eje Y. Y se les nombran los vectores I y J. Bien. Y resulta que estos vectores I y J constituyen lo que se conoce como una base de R2. ¿Qué quiere decir que sea una base de R2? Pues que yo puedo construir cualquier objeto, ¿listo?, en R2 en el plano como una combinación de esta dirección unitaria J y esta dirección unitaria I. ¿Listo? ¿Cómo construyo eso? Pues yo puedo construir cualquier vector que viva sobre el eje X como, digamos, alfa igual a alfa veces este vector I. ¿Listo? O sea, eso me da un vector, por ejemplo, qué sé yo, imaginen ustedes el vector alfa igual a 5i. Entonces, este es un vector cuya magnitud alfa es igual a 5 y cuya dirección va a lo largo de la horizontal. ¿Listo? Asimismo, pues entonces también puedo definir, por ejemplo, un vector beta que sea simplemente beta en la dirección j. Y estos dos vectores son independientes en el sentido que alfa es completamente perpendicular al objeto beta. ¿Listo? Bueno. Entonces, perfecto. Hasta ahí. Voy a grabar esto. Bien. Entonces, teniendo ya esta idea que yo puedo escribir cualquier vectorcito en el plano como una combinación lineal, entonces digo, pues perfecto, ya puedo entonces armar cualquier vectorcito que esté en este mundo de R2, bien, como una combinación de los vectores I y J que constituyen la base, es decir, puedo armar, estas son como las piezas del Lego fundamentales para armar cualquier vector en el plano. Entonces eso quiere decir que yo, por ejemplo, podría construir el vector A, bien, como, digamos, algún número AX, o sea, una magnitud en X, un múltiplo en X a lo largo de la dirección Y más un múltiplo en Y a lo largo de la dirección J. Entonces yo digo, ok, ahora ya puedo construir cualquier vector que esté en el plano de esta forma. Entonces miremos esto más o menos con lo que estamos haciendo acá. Por ejemplo, yo miro que puedo trazar un vector a lo largo de la dirección X, ¿listo?, que se extienda de aquí hasta acá, bien. Entonces vamos a trazar ese vectorcito. Este vectorcito de acá mide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unidades. Entonces este vectorcito de acá sería un vectorcito que mide 10 unidades en la dirección Y. ¿Listo? Y ahora tengo que puedo trazar un vectorcito, por ejemplo acá pintémoslo de verde también. Vectorcito que llega hasta acá. Bien.
y este vectorcito mide, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mide 8 en J. ¿Listo? Y utilizando la operación de suma cola con cola, me doy cuenta que yo básicamente lo que tengo que hacer es trazar un paralelogramo, es decir, trazar una proyección, una traslación paralela de este vector en esta dirección. Voy a hacer esto con líneas punteadas. Entonces, si traslado esto acá, me da esto, y si traslado esto acá, me da esto. Bien, y obtengo entonces un paralelogramo cuya diagonal es esta diagonal, es la diagonal entre este vector que va en J y este vector que va en Y, y esta diagonal me da precisamente el vector A. Bien, entonces lo que estoy viendo es que yo puedo escribir el vector A como lo que estaba diciendo: un vector que mide 10 en la dirección Y más un vector que mide ¿cuánto? 8 en la dirección J. Entonces ahora tengo un vectorcito representado de forma analítica, es decir, lo puedo escribir como una ecuación en términos de la dirección unitaria y en la dirección unitaria J. ¿Listo? Ahora, entonces yo quiero calcular qué tan largo es ese vector. Entonces digo, bueno, la magnitud de ese vector es cuánto mide en x al cuadrado más cuánto mide en y al cuadrado. Entonces sería igual a la raíz cuadrada de cuánto mide en x más cuánto mide en y al cuadrado. Eso es porque tenemos una métrica puramente cartesiana, la métrica del sistema cartesiano. ¿Listo? Una métrica euclidiana. Y esto me daría simplemente 10 al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿Listo? Y eso sería la magnitud de este vector, es decir, qué tan largo es. Bien. Entonces, perfecto, ya tengo cómo representar esos objetos en el plano cartesiano, es decir, en un sistema coordenado cartesiano. Imaginemos, por ejemplo, que yo quiero representar un vector A' que sea simplemente menos 8 en la dirección Y más 5 en la dirección J. Entonces, de nuevo voy a pintar un sistema de referencia. Entonces, voy a pintar mi sistema coordenado acá. Voy a tratar de hacerlo coincidir con las líneas de la cuadrícula para que me sea más fácil ubicar estas direcciones. Bien, obviamente acá necesito la parte negativa del objeto. Eso ya lo vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces acá tengo mi eje X, tengo mi eje Y, y el objeto que yo quiero representar es el objeto menos 8 en Y más 5 en J. Entonces necesito extender un poquito acá esta línea en el eje X negativo. Entonces imaginemos que cada una de estas cuadrículas mide una unidad. Entonces sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Entonces es un vector. Voy a pintarlo acá con algún otro color. Lo voy a pintar con rojo, por ejemplo. Es un vectorcito que tiene como magnitud 8. ¿Listo? O sea, su longitud, el largo de ese vector es 8, pero su dirección es en el sentido de las X negativas. Entonces es un vectorcito, bien, que es simplemente menos 8 en la dirección Y. ¿Vale? Ahora, tracemos el otro vector. Entonces voy a trazar eso con algún otro color. De pronto voy a hacer un color vistoso, rosado. Entonces 5 en J. Entonces cada cuadrito mide una unidad. Entonces 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo? Entonces este vectorcito es un vectorcito que se extiende teniendo una magnitud de 5, ¿listo? Desde el origen, y que apunta en el sentido de las Y positivas. Entonces el vector simplemente es 5J. Bien, ahora de nuevo voy a coger líneas punteadas y voy a trazar el paralelogramo, que es lo que tenemos que hacer para poder hacer esta operación vectorial. Entonces voy a trazar una traslación paralela del vector, ¿listo? Que mide menos 8J en esta dirección. Bien, y voy a hacer otra traslación paralela del vector 5J en esta dirección. ¿Listo? Entonces acá tendría el vector 5J. Bien, y voy a trazar
la diagonal de este paralelogramo que corresponde a la suma gráfica de estos dos objetos. ¿Listo? Bien, entonces este objetico que está acá ahora es el vector resultante de la suma entre menos 8j más 5j, es decir, este es el vector a igual a menos 8 en i más 5 en j, es el nuevo objeto, ¿vale? Entonces, de nuevo, si ustedes quieren representar cualquier objeto en el sistema coordenado, pues simplemente tienen que escribir o pensar ese objeto como una combinación, es decir, acá en este caso va a ser una sumatoria desde i igual 1 hasta 2, porque estamos en un mundo de dos dimensiones, o sea, tiene dos vectores base, con unos números que voy a llamar simplemente las componentes, lambda i, bien, en la dirección de unos vectores unitarios EI, bien, que son los vectores en las direcciones que son completamente independientes. En este caso, obviamente, esta suma va desde 1 hasta 2, entonces sería este vector A se podría escribir simplemente como lambda 1 E1 más lambda 2 E2, ¿listo? Donde E1 pues es lo que nosotros conocemos convencionalmente como el vector unitario I, y E2 es lo que conocemos convencionalmente como el vector unitario J. Sin embargo, ustedes tienen que entender y familiarizarse con la idea que no son los únicos sistemas coordenados que hay múltiples sistemas de coordenadas curvilíneas, donde uno puede definir otro tipo de vectores base que me permiten a mí construir el espacio, me permiten construir el plano, ¿listo? Y que estos vectores tienen unas propiedades interesantes. Una propiedad interesante que tienen los vectores unitarios cartesianos es que son vectores que llamamos vectores globales, es decir, una vez que yo fijo mi sistema de referencia, los vectores J e I son vectores que permanecen todo el tiempo fijos en esa posición del espacio. Vamos a ver cuando veamos coordenadas polares, coordenadas esféricas, etcétera, que los vectores bases de esos sistemas de coordenadas no son vectores que se quedan quietos, son vectores completamente móviles. Entonces se llaman como tal coordenadas locales. Bien, entonces con esto pues podemos dar por concluido este video ilustrando cómo es